Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de pasar un ratito agradable conmigo. Sean bienvenidos una vez más a este su canal favorito, donde hablamos de todo lo que nos apasiona, especialmente sobre nuestras estrellas turcas consentidas. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un tema jugosísimo, uno de esos que nos hacen sacar el detective que llevamos dentro. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé, sus nombres juntos siempre generan un torbellino de emociones. Y es que aunque su relación amorosa llegó a su fin hace ya un tiempo, siguen siendo dos figuras que nos interesan muchísimo y que inevitablemente vinculamos. Pero no, tranquilos, no vamos a especular sobre si van a volver o no, eso ya lo dejamos para los programas de chismes. Hoy nos vamos a centrar en algo un poco más específico, la salud de Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, hace poco surgieron algunos rumores sobre el estado de salud de Kerem. Y como suele pasar en estos casos, las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y hasta noticias falsas. Pero no se preocupen, porque hoy vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos informativo y, lo más importante, vamos a analizar si Hande Erçel realmente habló sobre la salud de su expareja. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido donde analizaremos entrevistas, redes sociales y, por supuesto, el contexto en el que se han dado todas estas informaciones. Pero antes de empezar, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los chismecitos turcos y si quieren estar al tanto de las últimas novedades de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, a ver, pongámonos en situación. Los rumores sobre la salud de Kerem Bürsin empezaron a circular hace unas semanas. Al principio eran solo comentarios aislados en redes sociales, pero poco a poco fueron ganando fuerza y empezaron a aparecer en algunos medios de comunicación. Algunos decían que estaba pasando por un momento de mucho estrés, otros que sufría de agotamiento físico y mental, e incluso hubo quienes aseguraron que tenía problemas de salud más serios. Imagínense el revuelo que se armó. Y claro, en medio de todo este torbellino de informaciones, el nombre de Hande Erçel salió a relucir. Al fin y al cabo, como les decía antes, la relación que tuvieron ambos actores sigue siendo muy recordada y muchos fans se preguntan si, a pesar de la ruptura, todavía existe algún tipo de contacto o preocupación entre ellos. Así que, la pregunta que todos se hacían era, ¿Hande Erçel dijo algo sobre la salud de Kerem Bürsin? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla como un sí o un no. Y es que hasta el momento, no hay ninguna declaración oficial de Hande Erçel en la que hable directamente sobre la salud de Kerem Bürsin. Sí, lo sé, decepcionante. Pero antes de que se me pongan tristes, déjenme explicarles un poco más a fondo la situación. Para empezar, es importante tener en cuenta que Hande Erçel y Kerem Bürsin son figuras públicas, pero también tienen derecho a su privacidad. Y cuando se trata de temas de salud, es comprensible que quieran mantenerlo en la esfera personal. Así que aunque nos encantaría saber si Hande se ha preocupado por Kerem, no podemos esperar que ella salga a dar declaraciones públicas sobre este tema. Además, hay que ser muy cautelosos con la información que circula en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Como les decía antes, muchas veces se trata de rumores infundados o de noticias falsas que se propagan rápidamente y que pueden causar mucho daño. Así que antes de creer todo lo que leemos, es fundamental verificar la información y contrastarla con fuentes confiables. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues, básicamente, que no hay pruebas de que Hande Erçel haya hablado sobre la salud de Kerem Bürsin. Esto no significa necesariamente que ella no se preocupe por él o que no esté al tanto de la situación. Simplemente significa que no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Pero a ver, vamos a ser un poco más analíticos. Aunque no haya declaraciones directas, podemos intentar buscar pistas o indicios en las redes sociales de Hande o en algunas entrevistas que haya concedido recientemente. ¿Han notado algún cambio en su actitud? ¿Algún comentario que pueda interpretarse como una indirecta? Pues la verdad es que no hay nada concluyente. Hande Erçel ha seguido con su vida profesional y personal de manera habitual. Ha compartido fotos y vídeos en sus redes sociales, ha asistido a eventos públicos y ha concedido algunas entrevistas en las que ha hablado sobre sus proyectos y sobre su vida en general. Pero en ninguna de estas apariciones ha hecho referencia directa a la salud de Kerem Bürsin. Algunos fans han intentado encontrar mensajes ocultos o señales en sus publicaciones, pero esto es, en mi opinión, pura especulación. Es muy fácil interpretar las cosas de la manera que queremos, especialmente cuando se trata de un tema que nos interesa tanto. Pero creo que es importante ser objetivos y no dejarnos llevar por nuestras emociones.
Ahora, también es importante tener en cuenta el contexto en el que se han dado estos rumores. Como les decía al principio, la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que genera mucho interés. Y esto significa que cualquier cosa que hagan o digan es analizada con lupa por los fans y por los medios de comunicación. Así que es posible que algunos medios hayan aprovechado los rumores sobre la salud de Kerem para generar más noticias y atraer más lectores. Y es posible que algunos fans hayan alimentado las especulaciones con la esperanza de que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos. Pero al final del día, lo único que podemos hacer es respetar la privacidad de ambos actores y esperar a que ellos mismos decidan compartir información sobre sus vidas personales si así lo desean. Y hablando de Kerem Bürsin, ¿qué sabemos sobre su estado de salud? Bueno, la verdad es que la información que tenemos es bastante limitada. Como les decía antes, los rumores han sido muchos y variados, pero no hay ninguna confirmación oficial por parte del actor o de su representante. Algunos medios han publicado que Kerem está pasando por un momento de mucho trabajo y que esto le ha generado estrés y agotamiento. Otros han sugerido que podría estar lidiando con problemas de salud más serios, pero sin ofrecer ninguna prueba concreta. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin es un actor muy trabajador y que está involucrado en varios proyectos al mismo tiempo. Además de su carrera como actor, también es productor y empresario. Así que es comprensible que pueda sentirse abrumado en algunos momentos. Pero en general, Kerem siempre se ha mostrado como una persona positiva y optimista. Y esperemos que si está pasando por un momento difícil, pueda superarlo pronto y volver a estar al 100%. Y volviendo al tema de Andy Ercel, me parece importante destacar que ella también ha tenido que lidiar con mucha presión mediática y con el acoso de algunos fans. Desde que saltó a la fama con la serie Senkalkam, su vida personal ha sido objeto de todo tipo de especulaciones y rumores. Y esto, obviamente, puede ser muy difícil de sobrellevar. Así que es importante que seamos respetuosos con su privacidad y que no la juzguemos por las decisiones que toma en su vida personal. Además, Andy Ercel es una mujer muy talentosa y trabajadora que ha logrado mucho éxito en su carrera. Y creo que es importante que nos centremos en sus logros profesionales y que no la reduzcamos a ser simplemente la exnovia de Kerem Bürsin. Ella es mucho más que eso. Es una actriz talentosa, una empresaria exitosa y una persona comprometida con diversas causas sociales. Y creo que merece todo nuestro respeto y admiración. Ahora, para añadir un poco más de contexto a todo este tema, me gustaría recordarles que Andy Ercel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación amorosa durante aproximadamente 1 año y medio. Su romance surgió durante las grabaciones de la serie Senkalkam y rápidamente se convirtió en uno de los más mediáticos de Turquía. Los fans de la serie estaban encantados con la pareja y no se cansaban de compartir fotos y vídeos de Andy y Kerem juntos en las redes sociales. Incluso llegaron a crear un nombre para la pareja, Anker. Pero lamentablemente la relación llegó a su fin a principios de 2022. La noticia de la ruptura sorprendió a muchos fans y generó todo tipo de especulaciones sobre los motivos de la separación. Algunos decían que la relación se había desgastado debido a la distancia y al trabajo. Otros aseguraban que había habido infidelidades por parte de alguno de los dos. Pero al final, la verdad es que solo Andy y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Y aunque su relación amorosa haya terminado, creo que es importante recordar los buenos momentos que vivieron juntos y respetar la decisión que tomaron de seguir caminos separados. Además, creo que es importante destacar que Andy y Kerem siempre han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno con el otro. A pesar de la ruptura, han seguido trabajando en sus proyectos y no han hecho declaraciones públicas que puedan perjudicar la imagen del otro. Esto demuestra que son personas maduras y responsables que saben separar su vida personal de su vida profesional. Y creo que esto es algo que debemos valorar y admirar. Así que, volviendo a la pregunta inicial de este vídeo, ¿Andy Ercel habló sobre la salud de Kerem Bürsin? La respuesta sigue siendo la misma, no hay pruebas de que lo haya hecho. Pero esto no significa que ella no se preocupe por él o que no esté al tanto de la situación. Simplemente significa que no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Y creo que es importante respetar su decisión de mantener este tema en la esfera personal. Al fin y al cabo, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a decidir qué información queremos compartir con el público. Y como les decía antes, es importante ser cautelosos con la información que circula en redes sociales y en algunos medios de comunicación. No todo lo que leemos es verdad y es importante verificar la información antes de creerla. Así que en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, creo que lo mejor que podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos tanto a Andy como a Kerem y esperar a que ellos mismos decidan compartir información sobre sus vidas personales si así lo desean. Y para finalizar, me gustaría recordarles que Andy Ercel y Kerem Bürsin son dos personas muy talentosas y exitosas que merecen todo nuestro respeto y admiración.
Así que en lugar de centrarnos en su vida personal, creo que deberíamos centrarnos en sus logros profesionales y en el impacto positivo que tienen en la sociedad. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya ayudado a poner un poco de orden en todo este caos informativo. Recuerden que lo más importante es ser respetuosos con la privacidad de los demás y no alimentar los rumores y las especulaciones. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, analizamos los rumores sobre la salud de Kerem Bürsin y si Hande Erçel había emitido alguna declaración al respecto. Concluimos que hasta el momento, no hay evidencia de que Hande haya hablado públicamente sobre la salud de Kerem, pero que es importante respetar su privacidad y no dejarse llevar por especulaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta hermosa comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció el vídeo. ¿Creen que Hande Erçel debería hablar sobre la salud de Kerem Bürsin? ¿O creen que es mejor que mantenga su silencio? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si tienen alguna otra sugerencia de tema para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y a llegar a más personas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Cuídense mucho y sean felices. Adiós.